Es momento de la entrevista en la mañana. Realmente es un placer para nosotros estar recibiendo hoy y agradeciéndole que haya aceptado la invitación al profesor agregado del Departamento de Biofísica de la Facultad de Medicina. Estamos hablando de Nelson Brasesco, con quien ya arrancamos, obviamente, porque ya teníamos un montón de interrogantes sobre el tema de la yerba mate y en particular de lo que nosotros tomamos, digo nosotros, me refiero a los uruguayos, como mate, porque lo de la yerba mate es bastante más amplio, dado que hay diferentes tipos de bebidas que se pueden tomar, ¿no? Exacto, a nosotros, en la Facultad de Medicina, uno de los intereses fundamentales es lo que ingerimos y no lo que se elabora, aparte de la Ilex paraguariensis, que es la yerba mate. Hay un dato fundamental que motiva nuestro trabajo, es que el Ministerio de Salud Pública en el año 2007 publica una encuesta, la encuesta STEP, donde se dice que el 85 a 90% de los uruguayos mayores de 15 años consumimos por lo menos una vez a la semana infusión de mate. ¿Desde cuándo tomamos mate los uruguayos u orientales, en este caso debería decir? Eso hay muchos expertos, uno de ellos que integra nuestro grupo, Javier Rica, que es un historiador, conoce bien la historia. Yo transgiverso bastante, digo que el mate fue impuesto por los españoles y me miran mal. Y es que en la época de la colonia, cuando la gente se asentaba en nuestro país, en las raciones que se le otorgaban a esas familias, había una ración importante de yerba mate. Y eso yo creo, en mi percepción totalmente personal, creo que es lo que generó ese hábito en ese momento. Sin lugar a dudas no debemos desconocer de que la población indígena consumía y son los verdaderos orígenes del consumo de yerba mate, ¿no? Decía Humberto, mitos y verdades sobre el tema del mate y la yerba mate. El mito más arraigado que hay en la población uruguaya y que es una equivocación, algo erróneo, ¿cuál es? El mito más arraigado. Por ejemplo, ¿produce sobreexcitación la infusión, el mate? ¿Nos pone nerviosos? La yerba tiene estimulantes como la cafeína y otras metilxantinas que son capaces de generar eso. No a confundir como un agente, un fármaco excitante o antidepresivo, ¿tá? Sí, lo puede hacer y según el organismo. Hay gente que dice que no puede tomar mate después de las 6 de la tarde porque no concilia el sueño. Ahí está uno. Y particularmente en mi caso yo puedo tomar y no tengo problema. Nosotros con un grupo en la Facultad de Medicina liderado por los doctores Falconi y Torterolo hicimos un trabajo que fue el primer trabajo a nivel internacional que se publica demostrando todo aquello que nosotros sabíamos, ¿no? Tomar mate de noche nos mejora la performance cuando estudiamos. Bueno, se comprobó en un modelo animal que el mate mantiene despiertos, pero además una cosa, un plus, mejora la atención. Y el comportamiento no es exactamente atribuible a la cafeína, sino que algún otro componente del mate está participando en esa mejora de la performance de estudio o de trabajo, ¿no? Excelente compañero para el estudio, entonces, para quien tenga que preparar un examen, porque nos mejora esa capacidad. Exactamente. Lo que hicimos nosotros es comprobar científicamente, dando argumentos científicos, algo que yo creo que, y el mate se presta mucho para eso, ¿no? Corroborar cosas de que todos lo conocemos de nuestra historia, ¿no? ¿Y genera problemas gástricos el famoso tema de la acidez, el famoso tema de que a determinada edad hay que dejar de tomar cierto tipo de yerba o directamente eliminar el mate? Esa misma pregunta me la hicieron en una conferencia que tuve que dar en Buenos Aires, una señora del público, y yo le preguntaba, si no tenemos ningún agente estresante externo y tenemos gastritis, seguramente es el mate. Si vivimos en una paz absoluta, seguramente sea el mate. ¿Cuál es el tema? El mate posee un pH, es una bebida que tiene cierta acidez, como otras bebidas, refresco que nosotros consumimos habitualmente. Cuando nosotros tenemos instalada una gastritis, seguramente, instintivamente lo modulamos nosotros, dejamos de tomar el mate, porque eso va a generar más acidez. Pero que sea el originario,
que el mate lo genere es una diferencia. Es una diferencia muy importante y no está demostrado para nada. Nelson, cuando empezábamos Arriba Gente y adelantábamos que íbamos a tener la entrevista contigo, hablábamos y recordábamos un estudio reciente que fue publicado, que generó gran revuelo aquí en Uruguay, que es en realidad un estudio de, si no me equivoco, de la Organización Mundial de la Salud, donde hablaba que la yerba mate tiene glifosato que puede llegar a ser cancerígeno. Eso cuando se publicó y se difundió aquí en nuestro país hace pocas semanas, generó un revuelo bárbaro. Desde tu lugar de análisis, de estudio, ¿esto es así efectivamente? Bueno, esto tiene varias partes. En el cultivo, después de esa noticia que lamentamos comunicarle a la BBC de Londres, que es una noticia un poco vieja, que era del año 91. Claro, yo le decía a Humberto que eso informe, y cada tanto lo sacuden un poco para desempolvarlo. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros citamos una reunión, existe una suerte de organización que se llama Mercomate, que lamentablemente en nuestro país no tiene representante al no existir un instituto de la yerba mate aquí, pero en Paraguay, en Argentina y Brasil sí lo hay. Y yo fui adoptado por ese Mercomate como una suerte de representante de Uruguay. Yo cité una reunión y a los pocos días llegaron aquí, nos reunimos en la Facultad de Medicina, investigadores de Argentina, Brasil y Uruguay, y sacamos un documento con respecto a eso. Ahí había productores también de yerba mate que vinieron de Misiones y la consulta fue: el glifosato sí se utiliza, pero se utiliza con gran cuidado porque lo que se comercializa es la hoja y el glifosato es un herbicida que si toca la hoja la va a estropear y no sirve. Y es lo que está recomendado por los códigos argentinos y brasileños para el cultivo de más inocuo como herbicida. Eso es una cosa. O sea, a ver, puntualicemos. Sí se utiliza el glifosato en lo que es la producción, pero no afecta a la hoja, que es lo que estamos consumiendo. Exactamente. Nosotros en el laboratorio hacemos pruebas de mutagénesis y carcinogénesis a nivel celular. Si existiera alguna de esas cosas, tendríamos evidencia. Y no, digo, yo te decía hoy, desde el año 99 estamos trabajando y hay antecedentes del año 93 en el laboratorio. Claro. Que está hartamente demostrado que no produce daño y no hay ningún agente, sea glifosato o sea cualquiera, que produzca daño. El tema de la IARC, que es la oficina que está comandando este estudio, es la inducción. Ellos plantean de que es potencialmente inductor de cáncer la ingestión de la infusión de mate caliente. Y lo ponen en la categoría 2A. Que es potencialmente, mientras que la yerba mate la pone en la categoría 3, que es prácticamente inocua. ¿Cáncer de qué tipo? Cáncer de esófago y cáncer de laringe. Pero eso, en ese caso, es el agua caliente. Nosotros tenemos evidencia científica de que el único responsable que al momento se le puede adjudicar ese vínculo es el agua caliente. Claro. Pero además te agrego, Uruguay tiene un registro nacional de cáncer muy bueno, está reconocido internacionalmente, y el profesor Enrique Barrios, que es su director, en el Congreso de Yerba Mate Salud el año pasado, presentó un trabajo donde cruzaba dos gráficos: la importación de yerba mate en el Uruguay, que viene creciendo en forma exponencial, y los cánceres de laringe y de esófago que vienen disminuyendo en forma importante. No guardaba relación, obviamente, con la infusión, con el mate. Y si le agregamos que si vamos a una página de la propia Organización Mundial de la Salud, que se llama GlobalCan, que muestra datos de incidencia de cáncer, nosotros tenemos la misma incidencia de cáncer de esófago que Estados Unidos. Que no toma el mate. Tenemos similar a Irán, que toman té a altísimas temperaturas. Sí. Tenemos la misma incidencia que China, que consume mucho tabaco. Sí, claro. Y té a alta temperatura. O sea que un té o una sopa muy caliente puede generar lo mismo. El tema está, ¿hay una temperatura ideal en el agua para preparar? Bueno, se plantea una temperatura de seguridad que anda oscilando alrededor de los 80 grados. Nosotros ahora estamos embarcados en realizar un estudio para acotar dónde comienza. Ayer justamente estuve reunido con un grupo de anátomos patólogos porque lo difícil es saber dónde comienza a generarse un proceso inflamatorio cuando nosotros ingerimos. Y una cosa es ingerir agua caliente y otra es ingerir yerba mate. Claro,
tiene otro concentrado, ¿no? La yerba mate tiene una cosa que, si yo le pregunto, ¿los vinos tienen antioxidantes? Todo el mundo me dice que sí. La yerba mate tiene antioxidantes en la misma cantidad y calidad que los vinos tintos. Por lo tanto, ese proceso inflamatorio va a estar ciertamente contrarrestado. Ajá, se amortigua Claro. por la presencia de esos polifenoles, mientras que el agua caliente va a hacer el proceso inflamatorio directo, ¿no? Claro. Nelson, y otra pregunta, porque también generó revuelo, incluso desde el propio Ministerio de Salud Pública se impartieron directivas. Se habló de partidas de yerba que fueron retiradas del mercado por la presencia o la alta presencia de plomo en los muestreos que el LATU recogía de la yerba y por eso se armó, ¿se acuerdan ustedes? Sí, sí. Aquel revuelo. Totalmente claro. ¿Qué ha pasado con eso? Es decir, ¿efectivamente hay una incidencia de plomo en exceso en la yerba mate que estamos consumiendo? Recuerdo que en su momento alguna de las argumentaciones que se dieron era con las propias plantaciones de yerba mate en Brasil, concretamente, que habían hecho algunos estudios y había una presencia de plomo en ese lugar. ¿Qué pasó con eso? Mira, primer cosa, yendo a la historia de ese evento, en algún momento se decía que una marca particular era la que era absolutamente toda la yerba que provenía de Brasil, de Argentina, de Paraguay, o sea, toda la yerba que ingresaba al Uruguay, que obviamente el 80 y pico % viene de Brasil, se le había encontrado, no a todas las muestras, pero había metales pesados sobre un nivel que marcaba como novedad una norma del Mercosur. Esa norma del Mercosur permitía 0,6 partes por millón de plomo en hoja seca. Yo le comentaba hoy antes de salir al aire que para verduras de hoja verde se permite 4 partes por millón, cosa que nosotros ingerimos. Una lechuga, por ejemplo. Una lechuga se le permite 4 partes por millón. Bastante similar, pero que no comemos yerba nosotros, ¿no? Exacta. No, la otra es 0,6. Claro. Menos de 1. Menos de uno. Entonces, cuando yo fui consultado por el Ministerio de Salud Pública en aquel momento, lo que pedimos rápidamente es que se midiera en lo que nosotros consumimos, en la infusión. Se midió, la gente del Polo Tecnológico tuvo de Pando, de la Facultad de Química, tuvo un rol protagónico en esto, y se detectó que no existía prácticamente, hay trazas de plomo. Si el agua, los estándares internacionales es 0,1, en la infusión de mate es 0,2 lo que se encuentra. Entonces, lo que esto llevó al tiempo es que el presidente Mujica y se terminó firmando por el presidente Vázquez un decreto donde toda yerba que ingresa, que además tiene una particularidad, solo es analizada la yerba que viene empaquetada, la que viene a granel no se analiza. Esa yerba, cuando supera los límites que dice la norma Mercosur, que aparentemente es muy complejo cambiarla, y que fue reconocido el error en Brasil, bueno, cuando pasa eso se mide en infusión y ahí se libera el lote. No, porque la infusión es mínimo. En la infusión es mínimo. Lo mismo está sucediendo y ha comenzado a suceder con otras infusiones como los té. Cosa que también nos demuestra de que no es un problema regional, es un problema global y que nosotros tenemos que darnos cuenta de que tenemos que poner los límites sanitarios en lo que ingresa a nuestro organismo y en la forma de consumo, no en cómo está presentado o cómo viene de la naturaleza, ¿no? Tenemos que decirle a la gente que nos quedaríamos realmente mucho más tiempo, hay que despedirlo, hay que liberarlo a Nelson. Pero bueno, vamos a trasladarle estas preguntas y seguramente habilitará una nueva invitación. Hay gente que, por ejemplo, pregunta si sos tomador de mate o no. Obviamente. Sí, buen tomador de mate. Le das todo el día. Todo el día. Con tranquilidad, entonces. Todo el día y cambiando la yerba. Pues me han consultado gente que toma 8 litros de mate si hace mal. Y le preguntás y dice, no, yo lo hago una sola vez al día. Es un buen argumento para tomar agua. Claro. Que no es nada menor, porque nosotros hablamos de cosas complejas, pero tomar agua no es nada menor. Bárbaro. Mirá, las cosas que podríamos preguntarle, si la yerba la elige por sabor, por rendimiento, si lo del cuarto de vuelta o el otro cuarto de vuelta, pero no hay tiempo. Muchas gracias por esta visita.